No, buenos días. Bienvenidos. Vamos a orar para empezar con la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos. Señor Jesús, gracias por esta mañana, por esta nueva oportunidad, Señor, por este primer servicio del año, Señor, donde queremos venir rendidos a tus pies, Jesús. Queremos escuchar tu voz, queremos conocer de ti, Señor, y experimentar una vez más tu bondad, tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el Dios que nunca cambia, que permanecerá siendo el mismo siempre, Señor. Y oramos para que esta mañana te puedas revelar a cada uno de nosotros, Señor, y nos puedas mostrar tu voluntad. Gracias por tus bendiciones, por tu provisión, protección sobre nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que esta mañana, tarde, sea una tarde de bendición para todos nosotros. Señor, háblanos. En tu nombre oramos, Jesús. Y todos decimos, amén. Nos ponemos de pie. Canta
que en el mundo tendrán tribulaciones, aflicciones, pruebas. Pero dice, no se preocupen, más bien anímense porque yo ya vencí al mundo. Y en eso podemos descansar. Esta batalla que estamos peleando es temporal. Ya tenemos la victoria. Jesús dice que en Él somos más que ¿qué? Que vencedores. Amén.
ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que nos llenes con tu Espíritu, Señor. Padre, que esta mañana seas tú la prioridad, Señor, que estas alabanzas, Padre, estos cánticos, Señor, sean realidad, sean verdad en nuestra vida, Señor, que cada letra, Padre, que hemos cantado hacia ti, Señor, sea una verdad que proclamamos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Que el día de hoy, Señor, tu mensaje, Padre, llegue, Señor, a corazones humildes, Señor, a mentes dispuestas, Padre. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de lo errado en nuestra vida, de poner de lado nuestros ideales, nuestra forma de pensar, Señor, para ser confrontados por tu palabra, Señor, y ser transformados por ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre, a ver lo errado en nuestra vida, Señor, y ponerlo a tus pies para poder recibirte completamente, Señor. Estamos aquí para saber más de ti, Señor, para conocerte íntimamente, Padre. Ayúdanos, Señor, háblanos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este lugar, por la libertad que tenemos de venir y alabarte, de venir y escuchar tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tú estás obrando, Señor, y estamos aquí para ver, Padre, tu obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Estamos aquí dispuestos, Padre. Háblanos, Señor, llénanos con tu Espíritu, Padre, y confróntanos el día de hoy. Te alabamos, Señor, te amamos, Jesús. Oramos todo en tu santo nombre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Alex, okay. Okay. Bueno, buenas tardes con todos. Feliz año, nuestro primer servicio del año. Bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros en esta ya tarde. Okay. Antes de comenzar, por favor, no olviden apagar sus celulares, ponerlos en vibrador, en modo avión, sus alarmas, desactívenlas, por favor. Evitemos cualquier distracción durante el servicio. Estamos en una calle que es bastante ruidosa, así es que ya tenemos suficiente afuera, ¿ok? Así es que pongan sus celulares en silencio. Si alguien necesita una Biblia en español, por favor, mantenga su mano levantada. Ahí Giancarlo va a estar gustoso de alcanzarles una, ¿sí? ¿Ok? Necesitamos una Biblia el día de hoy. Eso es lo que estudiamos aquí, la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, vayamos a ver nuestros anuncios rapidito, ¿sí? Recuerden que tenemos 2 servicios todos los domingos, en inglés a las 9:30 y en español a las 11:30. Así es que están invitados, son más que bienvenidos. Inviten a su familia, a sus amigos para que sean parte aquí del servicio, ¿ok? Pueden venir a ambos si gustan, no hay problema, ¿ok? Y bueno, vamos a tener nuestra noche de oración este miércoles que viene. Normalmente tenemos la noche de oración el primer miércoles de cada mes, pero por la celebración de Año Nuevo y sabemos que es complicado a veces para la gente venir por el transporte porque es un día feriado, ¿no? Pues lo hemos pospuesto y va a ser este miércoles, ¿ok? Así es que los invitamos a que sean parte de la noche de oración. Esa es una de las cosas en las cuales nuestra iglesia quiere hacer bastante énfasis, ¿sí? Queremos ser obedientes a lo que Dios nos llama, que es la oración, ¿ok? Así es que están invitados, va a ser a las 7, ¿ok? Este miércoles a las 7. Y bueno, también a las 7 de la noche todos los viernes tenemos nuestros estudios bíblicos en las casas, ya saben.
una en Magdalena, en la casa del pastor y su familia, y la otra en San Juan del Lurigancho, en la casa de nuestros hermanos Mark y Brenda. Ya saben, si quieren ir a San Juan del Lurigancho, a ese estudio bíblico, conversen con ellos para que los puedan ayudar cómo llegar, para que sepan si van a estar ahí o no, porque a veces hacen el estudio en la casa de alguien más. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta, por favor. Y bueno, se viene el Whatever Night, el primer Whatever Night del año. Va a ser el sábado 11 a las 4. Para aquellos que es su primera vez aquí, ¿qué es el Whatever Night? Bueno, Whatever Night en inglés, traducido al español, es cualquier cosa. Hacemos distintas actividades en realidad. Jugamos, vemos películas, comemos helados, vamos a hacer deporte. A veces cocinan acá, ¿ok? Hacemos distintas cosas. Pero lo que sobre todo hacemos es también estudiar la palabra de Dios en ese momento. ¿Ok? Entonces es una actividad en la cual pueden venir a practicar su inglés, a practicar su español. ¿Ok? Son bienvenidos, ¿sí? Son bienvenidos y bienvenidas. Y no se olviden nuestro curso de discipulado, ¿sí? Si están interesados, hay bastantes personas que ya lo están tomando. Es una manera muy importante de comenzar nuestro camino con el Señor. ¿Sí? Así es que tienen consultas, preguntas, conversen con uno de los líderes para poder darles mayor información. Y los grupos de oración todos los domingos, antes de comenzar con nuestras actividades, antes inclusive de ordenar las sillas, pues nos reunimos para orar por el servicio, por las personas, los unos por los otros. Queremos comenzar los domingos el servicio guiados por el Señor, que el Señor nos guíe y nos llene de su espíritu, ¿no? Si es que los invitamos a que sean parte de los grupos de oración también, los domingos de 8 a 8:40. ¿Ok? Y bueno, todas las enseñanzas, todos los servicios se suben a nuestro canal de YouTube, ya saben, en inglés y en español, los pueden encontrar ahí. Nos pueden encontrar como CCESL Perú. Y bueno, creo que eso es todo. Sí. Oremos para poder comenzar con el servicio. Una vez más, Señor, te damos gracias por esta tarde, bonito día, soleado, Señor, hermoso día que nos das para poder estudiar tu palabra el día de hoy. Te pedimos que tomes control de este lugar, que nos llenes con tu espíritu, Señor, para poder escuchar tu voz en este día. Queremos dedicar este día solamente para ti, Señor, que cualquier preocupación, problemas, circunstancias difíciles que nos estén agobiando, quizás las pongamos a tus pies, en tus manos, Señor, y pues nos enfoquemos solamente en ti. Te pedimos que uses a nuestro pastor el día de hoy y lo llenes también con tu espíritu, Señor, para que él pueda entregar el mensaje que tú has preparado para nosotros en este día, Señor. Estamos muy agradecidos y privilegiados de poder tener un lugar donde estudiar tu palabra libremente, Señor, y queremos tomar ventaja de eso, Señor. Queremos aprovechar esa oportunidad que tú nos das. Te agradecemos por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una dedicación. Tenemos un bebito, o un bebazo, mejor dicho, nuestro amiguito Ezra, o Ezra en inglés. Vamos a dedicar, así que Jimmy y Carola, por favor, que no vienen. Yo creo que si ustedes han estado viniendo por buen tiempo aquí, seguramente conocen a nuestros amigos Jimmy, Carola. Jimmy es uno de nuestros ancianos de la iglesia y bueno, con Carola han estado viniendo ya por bastante tiempo, ¿no? Antes de que se casen. Vinieron aquí, ni siquiera se conocían, aquí se conocieron y acá podemos ver el resultado. El resto es historia, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una dedicación solo para aclarar, ¿no? Nosotros aquí en Calvary Chapel no creemos que la Biblia enseña el bautizar a niños.
No creemos que es bíblico porque el bautismo es algo que cada persona que tiene que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y es algo que creyentes lo van a hacer. Ahora, mi amigo es Ezra. Pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es dedicar, ¿no? Ahora, el dedicar, ¿no? La dedicación de bebés es algo que sí podemos ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la vida de Ana, ¿no? ¿Se acuerdan? La mamá de Samuel, que le pidió un hijo a Dios y le dijo, no, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, no voy a hacer que mi hijo viva para ti. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Después que Ana tuvo a Samuel, ¿no? Le dio de mamar. Y una vez que dejó de mamar, fue y lo entregó, ¿no? Lo llevó al templo para que viva allá y sirva al Señor, lo dedicó. También vemos el ejemplo del mismo Jesús. Jesús también fue con María y José, fue llevado a ser dedicado, ¿no? O lo presentaron al Señor, ¿no? Entonces es una manera de decir, Señor, los hijos son bendiciones tuyas y nosotros queremos criar a nuestros hijos de tal manera que crezcan para que te sigan y te sirvan, te amen para siempre, ¿no? Ahora, esto es más, significa más para Carola y para Jimmy, más que para Ezra, ¿no? Porque Ezra acá está pensando nomás, ¿a qué hora es la hora del almuerzo? ¿No? Pero la dedicación de bebés es más que todo un recordatorio para los padres, en este caso para Carola y Jimmy, ¿no? De la responsabilidad que Dios les ha dado, ¿no? La palabra dice que nosotros debemos instruir, enseñar a nuestros hijos, ¿no? Con la palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos crezcan no se aparten de ese camino, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, porque sabemos que son los caminos que llevan a la vida eterna. Y nosotros como iglesia también tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hermanos, ¿no? Así que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Vamos a orar y vamos a dedicar a Ezra para el Señor. Y voy a dejar que su mamá nomás lo cargue, que no he traído mi faja hoy día. No. Ok, entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias Señor por esta familia, Señor, la familia de Jimmy, Carola, de Sammy, Keren y ahora el pequeño Ezra, Señor. Es una familia la cual tú has bendecido mucho y es una bendición para nuestra iglesia, Señor. En estos momentos te dedicamos al pequeño Ezra, Señor. Oramos para que su vida, Señor, pueda ser una vida de bendición para otros, que él pueda crecer para que sea un hombre de Dios, un hombre piadoso, que pueda desarrollar los dones y talentos que tú ya le has dado, Señor, y que sea de bendición para muchas personas. Pido por Jimmy y Carola para que tú los llenes de tu sabiduría y que puedan criar a Ezra y a sus demás hijos, Señor, de una manera como tú lo mandas, Señor, en tus caminos, para que cuando ellos crezcan, Señor, no se aparten de ellos. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias por el pequeño Ezra. Te pido que le dé salud, que él pueda crecer, Señor, fuerte. Y, Señor, no podemos esperar para ver lo que tú tienes para su vida. Gracias, Señor, por él. Y dejamos todas estas cosas y la vida de nuestro amigo pequeño Ezra en tus manos. Amén y amén. Amén. Ok. Gracias, chicos. Ezra ya tiene 7 meses, ¿no? Sí, 7 meses ya. Y está bien alimentado, como pueden ver. Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿no? Nosotros aquí en Calvary Chapel estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño resumen del estudio de la semana pasada. Vimos que la gente debería ser capaz de poder ver a Jesús
a través de nuestras vidas, incluso en circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan que los líderes judíos pudieron reconocer que Pedro y Juan eran hombres que habían estado con Jesús? Y ellos reconocieron eso, no porque Pedro y Juan tenían un polo que decía, soy cristiano, ¿no es cierto? No, sino era por el tipo de vida en que estaban viviendo, ¿no? El testimonio que daban. Debido a la obra que Dios estaba haciendo entre el pueblo, dejó a los hombres más poderosos, como vimos aquí, al concilio, ¿no?, supremo, al Sanedrín, las personas más influyentes de Israel, sin nada que decir y sin nada que hacer. Los dejó desarmados prácticamente. Ahora, los líderes judíos estaban desesperados y se les estaban acabando las ideas sobre cómo detener a Pedro y a Juan. En otras palabras, a Dios mismo. Ellos querían impedir que las buenas noticias lleguen a los demás. Eso es lo que vimos. Pero también aprendimos de que Dios nos va a usar de maneras misteriosas. A veces Él nos va a dejar ver lo que Él hace y a veces no, ¿no? Y aunque Pedro y Juan se les ordenó no hablar con nadie sobre Cristo, ¿se acuerdan cuando estaban en la cárcel? Le dijeron, les prohibimos de que ustedes no pueden hablar con nadie acerca de Cristo. Pedro y Juan dijeron que era imposible quedarse callados y no compartir lo que ellos habían testificado, ¿no? Ellos habían visto lo que cómo Jesús había vivido y lo que había enseñado, y para ellos era una obligación compartir con la gente lo que habían escuchado, el Evangelio, el mensaje de perdón de pecados y salvación en Jesucristo. Y por último, los líderes judíos querían castigar a Pedro y a Juan, pero como tenían miedo de la gente, no lo hicieron. En lugar de eso, simplemente los dejaron ir, ¿no? Es increíble, vimos que los líderes judíos tenían más miedo de las personas que del mismo Dios, ¿no? Y por último vimos que por el milagro que pasó en la vida de este hombre que era cojo, todos alabaron a Dios. Bueno, casi todos, ¿no? Excepto los líderes judíos. Y adoraron al Señor porque este hombre había sido sanado. Entonces, los dejaron ir, ¿no? Vamos a leer Hechos capítulo 4 y continuamos en el estudio del versículo 23. Así que tienen sus Biblias, vayan conmigo a Hechos 4, versículo 23, o también está ahí en la pantalla. Y dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ahora, es interesante, como acabamos de mencionar, Pedro y Juan estaban custodiados, ¿no?, por guardias. Habían pasado la noche en prisión y habían sido interrogados por las personas más poderosas de Israel. Pero como no podían mantenerlos en la cárcel, los dejaron ir libres, ¿no? ¿Y qué dice? Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan, ¿qué dice? ¿Regresaron a sus casas? Creo que sí. ¿Qué harías tú si tú hubieras estado en la cárcel? ¿Qué sería lo primero que tú harías? Yo iría de frente a mi casa, ¿no?, para decir a los míos, estoy libre, ¿no?, todo está bien, no se preocupen. Pero Pedro y Juan no hicieron esto. Más bien lo que ellos hicieron es que fueron a donde estaban los demás creyentes. ¿Se acuerdan? La semana pasada era cuando Pedro y Juan habían compartido el Evangelio, mucha gente lo había oído y creído, lo había recibido. Y dice que el total de creyentes más o menos eran, solamente entre los hombres, como 5,000. Entonces imagínense la cantidad de creyentes que estaban ahí reunidos. Es ahí donde Pedro y Juan fueron. ¿Para qué? Para contarles lo que había pasado.
Era como si Pedro y Juan estaban diciendo, lo que nos ha pasado, tenemos que contarlo a los demás creyentes. Ahora, ellos no iban a ir a los creyentes para atemorizarlos o para, digamos, para sembrar el miedo ahí. Ellos no van a ir para decir, muchachos, amigos, tengan cuidado, porque a nosotros nos acaban de meter a la cárcel por compartir de Jesús. Eso no es lo que van a decir. Todo lo contrario. En este caso, Pedro y Juan están emocionados por compartir lo que les acaba de pasar. Entonces, es como si Pedro y Juan hubieran ido al lugar donde estaban reunidos los demás creyentes y le dijeron todo lo que pasó, ¿no? ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia? Pedro y Juan habían ido al templo simplemente a orar, como era parte de su rutina. Sin embargo, este día era un día totalmente diferente, ¿no? La gente, los hermanos vieron que Juan y Pedro fueron al templo a orar y nunca regresaron. Bueno, hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pedro y Juan les dicen, bueno, les vamos a contar lo que ha pasado. Fuimos al templo a orar y nos encontramos con un hombre que había nacido cojo y había sido cojo por más de 40 años. Pero Jesús, a través de nosotros, sanó a este hombre completamente y la gente se maravilló. Y debido a eso, Pedro y Juan continúan y dicen, la gente se juntó, se reunió alrededor de nosotros y quería saber cómo es que pasó esto, cómo es que este hombre que había nacido cojo por más de 40 años, estaba viviendo de tal forma, ahora ha sido sanado completamente. Y fue nuestra oportunidad para compartir de Jesucristo con ellos. Y fue increíble. Muchos de ellos escucharon el Evangelio y lo creyeron. Pero después que la gente creyó el mensaje, habían algunos que no estaban felices y eran los líderes judíos que vinieron, nos interrumpieron y además de eso nos llevaron a la cárcel. Nos llevaron a la cárcel, fue ahí donde pasamos la noche y el día siguiente no van a creer quiénes vinieron a visitarnos a la cárcel. ¿Quién? Los líderes de Israel. Como hemos visto, este grupo de personas poderosas que eran el Sanedrín, el Concilio Supremo. Vinieron Caifás, Anás, ¿no? El sumo sacerdote, los guardianes del templo, los ancianos de Israel. Personas muy importantes y poderosas, con mucha autoridad. Vinieron a intimidarnos, pero más bien nosotros tomamos eso como otra oportunidad y también a ellos les compartimos el Evangelio. Y a las finales nos dijeron que podían reconocernos como que habíamos estado con Jesús. Y eso para mí no es algo que pienso y digo, ese es el sueño de todo cristiano, de que la gente pueda reconocer que tú caminas con Jesús. Y esto es algo que digamos entre comillas, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Jesús, reconocieron en la vida de Pedro y Juan. Los vieron y dijeron, estos hombres han estado con Jesús por su manera de vivir. Y eso es algo que yo quiero y espero que la gente pueda ver en mí. Que no vea solamente a Dante o al pastor Dante, no. Yo quiero que la gente vea a Jesús en mi vida, reflejado en mi vida. Y para eso tengo que usar más que solamente un polo que diga, amo a Cristo. Mi vida tiene que reflejar a Cristo mismo. Entonces, eso fue lo que dijeron, ¿no? También, lo último que los líderes judíos le dijeron a Pedro y a Juan es que le prohibieron hablar de Jesús. Pero Pedro y Juan dijeron, nosotros no nos vamos a quedar callados. Pase lo que pase, nosotros tenemos que compartir lo que hemos oído y visto. Entonces, los creyentes escucharon todo lo que había pasado con Pedro y Juan. Y me gusta bastante qué cosa es la siguiente acción que ellos deciden hacer. Dice, después, cuando los creyentes oyeron las noticias,
de lo que había pasado, ¿qué cosa hicieron? Alzaron sus voces en oración, ¿no? Entonces se dan cuenta, hermanos, ¿no?, que Pedro y Juan sabían que había mucha gente reunida, como de repente miles de personas reunidas, y no dijeron, hermanos, ¿sabes lo que nos ha pasado? Nos han metido a la cárcel por una razón injusta, vayamos y hagamos huelga, o vayamos y matemos a los líderes judíos, porque aquí somos más de miles. No, ellos fueron y dijeron todo lo que había pasado, y entre todos decidieron que lo mejor que podían hacer en esta situación, ¿qué era? Orar a Dios. Y dice que todos alzaron sus voces en oración. Y podemos ver acá, ¿no?, la unidad que había en la iglesia, ¿no? Y la oración es muy importante, hermanos, y es el primer punto de esta tarde. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. Mostramos que Dios tiene el control y queremos estar alineados con su perfecta voluntad, ¿no? Eso es lo que hacemos. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo al Señor, Señor, nosotros no podemos hacer esto solos. Nosotros somos insuficientes. Dependemos de ti completamente. Y eso es lo que los discípulos aquí están haciendo. Se reúnen todos juntos y llegan a la conclusión que lo mejor que pueden hacer es orar. Y me gusta cómo es la manera que empiezan esta oración. La oración no va por este lado, no van a comenzar diciendo, por favor, Señor, encárgate de nuestros enemigos, hazlos desaparecer. No, ellos empiezan su oración con adoración, diciendo quién es Dios. Y dicen, oh Dios, oh Señor, soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Entonces, vemos que los discípulos reconocieron que, aunque había oposición a lo que estaban haciendo, Dios es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el que está gobernando todo, que el Señor está bajo control de todas las cosas. Entonces, vemos aquí que los discípulos no entraron en pánico, sino que comenzaron a orar y lo primero que dijeron es, Señor, tú estás al control de todo lo que está pasando. Habremos ido a la cárcel, habremos sido castigados, amenazados, pero tú estás en control. Tú eres el Señor soberano. Tú eres el creador del cielo, la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Entonces, los discípulos querían asegurarse, ¿no?, de mostrar la supremacía de Dios por sobre todas las cosas. Y esto es algo, hermanos, es un buen recordatorio para nosotros. Lo que los discípulos nos están mostrando aquí es que ellos saben a quién están orando. Ellos no están orando, no le están pidiendo un favor a un vecino o a cualquier otra persona. Ellos están orando al Dios soberano, al creador del universo. Y eso es algo que tú y yo debemos recordar cuando estamos en oración. Acuérdate que cuando estás orando, no le estás pidiendo a cualquier persona, estás orando al Dios soberano, al que creó todo, al todopoderoso, al omnisciente, al omnipresente, al omnipotente, Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A Él estamos orando, a Él estamos pidiendo. Muchas veces cometemos el error de traer nuestros problemas o lo que pasa y no venimos y lo traemos al mismo nivel y lo ponemos al mismo nivel que Dios. Pero aquí los discípulos no están haciendo eso. Ellos dicen, Señor, esto está pasando, pero tú estás aquí, por sobre todas las cosas. Entonces tú puedes encargarte de lo que está pasando aquí. Versículo 25 de Hechos 4, los discípulos siguen orando y dicen, hace mucho tiempo, Señor, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David.
tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad, ¿no? Entonces, mientras que los discípulos oran, una de las cosas que ellos hacen o incluyen en la oración es escritura, la palabra de Dios. Y es esta parte donde dice, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? A los discípulos se les vino a la mente el Salmo capítulo 2. Ahora, este salmo que había sido escrito, o se le atribuye a David, al rey David, como el autor de este salmo, tiene más o menos casi como 1000 años de haber sido escrito antes del tiempo que el tiempo de los apóstoles. Y los apóstoles pensaron en este versículo y dijeron, esto es exactamente lo que está pasando. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué cuando vamos a compartir del evangelio la gente se molesta? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Por qué tratan de parar algo que es imposible de parar? La obra de Dios. Y ellos siguen diciendo, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y es exactamente lo que pasó con Jesús. Vimos que los gobernantes, los reyes, las autoridades se juntaron para atacar a Jesús. Pero todos sus planes, como dice aquí, eran inútiles. Porque al final sí, Jesús fue a la cruz, pero no fue a la cruz porque lo atraparon a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Entonces los discípulos pudieron reconocer que estaban viviendo las profecías en ese momento, una profecía, la cual era oposición a Cristo y al Evangelio. Y porque pudieron ver esta oposición que hablaba el Salmo capítulo 2, ellos dijeron, Señor, estamos padeciendo oposición, ataques de personas que están en contra de ti y en contra del Evangelio. Y es por eso que venimos a ti, al que está al control de todas las cosas, para que tú nos puedas guiar. Entonces, los discípulos nos muestran aquí, hermanos, de que debemos tener la perspectiva correcta de cómo ver las cosas. Los discípulos no se enfocaron en las cosas terrenales. Ellos no dijeron, ellos son nuestros enemigos, mátalos, Dios. No, ellos dijeron, la situación está así, pero tú, Señor, tienes el control de todo. Y tu trabajo no va a ser parado por nadie. Nadie lo va a poder detener. Entonces, algo que nos enseña este versículo, hermanos, es que nosotros como cristianos también debemos ver las cosas con la perspectiva correcta. ¿Y cuál es esa? Ver las cosas de un punto de vista espiritual, no de un punto de vista humano. Porque muchas veces nos quedamos estancados con lo que podemos ver al frente de nosotros. Pero los discípulos no hicieron eso. Ellos fueron más allá y dijeron, Señor, esta batalla, como lo que acabamos de cantar, ¿no? La batalla tuya es. Esta batalla no es una batalla contra sangre, ni carne, ni hueso, como dice Efesios 12, ¿no? 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y sangre o hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Muchas veces podemos
experimentar oposición, ataques. ¿Y qué hacemos? Cometemos el error de, si una persona viene y me ataca, o si alguien viene y me distrae, yo digo, no, ese es el enemigo. No, pero hay una guerra espiritual, es lo que Pablo nos dice. Y ese debe ser nuestro enfoque. Y si la guerra, la batalla en la que estamos es espiritual, hermanos, nosotros necesitamos armas espirituales para mantenernos firmes. Tú no puedes traer una arma física o del mundo para pelear una batalla espiritual, no te va a servir de nada. Y es por eso que los discípulos saben que hay cosas lo que tienen que hacer ahora que están experimentando la oposición, es orar al Señor y depender de Dios. Versículo 29 dice, y ahora, ellos siguen orando y dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y aquí está. Primero ellos estaban hablando, ¿no?, de las profecías que David en el Salmo 2 había escrito. Ellos dijeron, reconocemos, Señor, que estamos viviendo esto en estos momentos y necesitamos de ti. Y para esto, Señor, te pedimos que escuches sus amenazas. Pero no dice, escucha sus amenazas, Dios, y deshazte de ellos. No dice, escucha sus amenazas, Señor, y danos a nosotros, tus siervos, ¿qué? Mucho valor. O sea, en otras palabras, hermanos, los discípulos no estaban diciendo, Señor, desaparece la oposición, o encárgate de todos mis enemigos, que desaparezcan todos, que mi vida sea perfecta. No dijeron eso, sino que dijeron, Señor, las amenazas van a seguir, la oposición va a seguir, los ataques van a venir. Y lo que nosotros necesitamos es mucho valor para poder estar parados firmes. Porque no queremos que esas amenazas o ese miedo que quieren plantar en nosotros detenga lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Sabemos que Satanás está detrás de todas estas cosas, por eso te pedimos, Señor, mucho valor. ¿Para qué? Para predicar tu palabra. En otras palabras, hermanos, los discípulos estaban diciendo, Señor, nosotros sabemos que ellos nos han prohibido que debemos predicar tu palabra, que no debemos hablar de Jesús con nadie, que nos han dicho que nos van a meter a la cárcel, nos van a golpear, hasta nos pueden matar, como lo hicieron contigo. Pero Señor, danos valor, mucho valor. ¿Cuándo es que una persona pide mucho valor? Cuando estás asustado. Tú no pides valor cuando no estás asustado, pero tú pides valor cuando estás asustado. Y esto es lo que está... Los discípulos no eran superhéroes, ¿no? O hombres y mujeres con poderes sobrenaturales. Ellos eran hombres y mujeres comunes y corrientes, que también tenían miedo a las circunstancias, pero ellos sabían qué cosa era lo correcto. Y le pidieron al Señor, por favor, Señor, danos mucho valor para poder permanecer firmes y fieles. Y además también le pidieron a Dios, extiende tu mano con poder sanador para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de Jesús. Entonces, aquí les está pidiendo, ¿no? Los discípulos le están pidiendo a Dios, Señor, que haya más oportunidades, así como la que hubo con este hombre que tú acabas de sanar, y miles de personas vinieron a seguirte y nos metieron a la cárcel y nos amenazaron y nos dijeron que nos podían matar. Queremos más oportunidades como esas para poder compartir de Jesús y de las buenas noticias del Evangelio.
de que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Entonces nos podemos dar cuenta aquí, hermanos, que los discípulos estaban dispuestos incluso a morir, a ir a la cárcel, a sufrir por causa de Jesús y del Evangelio. Ellos pidieron a Dios que los llevaran a más confrontación. Entonces es algo que tú y yo no pediríamos normalmente, ese tipo de cosas. No diría, Señor, quiero experimentar más oposición en mi vida, quiero más problemas por tu causa. Normalmente no pedimos esas cosas. Normalmente decimos, Señor, ¿no?, que mi vida esté tranquila, ¿no? Cero problemas. Pero eso no fue lo que los discípulos pidieron. Los discípulos sabían que al pedirle a Dios señales milagrosas y maravillas para compartir de Jesús, sabían que su vida estaba puesta en riesgo. Y aún así le pidieron al Señor. Y ahora no debemos malinterpretar a los discípulos. Ellos no le están pidiendo a Dios que haga más señales, más milagros, para que pongan un show, ¿no? Como pare de sufrir, una cosa así. No. Ellos están pidiendo más señales milagrosas, más maravillas por medio de Jesús, para que ellos puedan tener más oportunidades de compartir a Dios, a Jesús. Entonces, un punto más que podemos sacar de esta escritura es esto: necesitamos pedirle a Dios mucha valentía para predicar el Evangelio, más aún cuando hay oposición. Porque, hermano, muchas veces nos avergonzamos, ¿no? O muchas veces nos entra el miedo cuando vamos al parque y vamos a evangelizar. A veces pensamos, pero ¿qué pasa si me dice no? ¿O qué pasa si me dice no quiere escuchar? ¿O no quiere a Jesús? ¿O no sé qué decir? Y podemos poner excusa tras excusa. O a veces tenemos miedo de que nos rechacen. Acuérdate que cuando tú compartes el Evangelio y las personas te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios, están rechazando a Jesús. Ahora, eso no es bueno de todas maneras, pero igual nosotros tenemos la responsabilidad de no quedarnos callados, de ir afuera y decirles a las personas que Cristo vino a la tierra para morir por sus pecados, los pecados que cada uno de nosotros tiene que pagar. Pero Jesús lo hizo. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar por todos los pecados del mundo. Lo único que uno tiene que hacer es aceptarlo, poner su fe en Cristo, aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz y recibir esa vida eterna. Así de simple. Entonces, pídele a Dios que te dé valentía para predicar el Evangelio. No importa que te rechacen, no importa si te dicen no. Lo peor que te puede pasar es que alguien te diga no quiero escuchar o no quiero saber. Ya, y tú sigues adelante a la próxima persona. Iba a decir la próxima víctima, pero no es víctima, es la próxima persona. Sigamos, versículo 31. Me encanta este versículo. Después de esta oración, entonces nos da la idea de que ya terminaron la oración, ¿no? Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, después de pedirle a Dios con fe de que les diera valor, Dios hizo temblar el lugar. Ahora, yo no sé por qué es que Dios mandó un pequeño temblor, ¿no? Para nosotros nos da a entender que fue como un temblor. No sabemos si fue en todo Jerusalén o si fue en ese lugar nada más. Nosotros aquí en Perú experimentamos muchos temblores, ¿no? Tanto así que estás durmiendo, temblor, ya ni te levantas porque ya va a pasar, ¿no? Pero hay personas que no tienen idea de lo que es un temblor. Por ejemplo, mi esposa es de Florida, y en Florida ellos no tienen temblores, ¿no?
Pero en este lugar nos dice las Escrituras que después que los discípulos terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Yo creo que este temblar que Dios trajo, ¿no?, a este lugar fue como una señal de que su presencia estaba ahí, ¿no? Ahora, esto no es para digamos, convertir el lugar en un lugar santo, no, porque ese era un lugar nomás donde estaban los discípulos en oración pidiendo al Señor que los llene del Espíritu Santo. Entonces, manifestando más que el temblor que ellos experimentaron, el Señor manifestó una vez más la venida de su poder a los creyentes. ¿Y qué dice? Que todos los creyentes ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y acá podemos decir, ¿no?, que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Porque se acuerdan, en el día de Pentecostés también pasó lo mismo. Y ahora uno puede pensar, pero si ya pasó en el día de Pentecostés, ¿por qué pasó ahorita también que ya se le acabó la gasolina o se le bajó? ¿Qué pasó? ¿Tiene que volver a llenar? En realidad sí, ¿no? Esa es la idea que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. La llanura o estar llenos del Espíritu Santo no es una experiencia, no es un único evento en nuestras vidas, sino que la idea que nos muestra la palabra es que la llanura del Espíritu Santo es algo que debe estar pasando en nuestras vidas continuamente, ¿no? ¿Cómo es que una persona llega a ser llena del Espíritu Santo? Acuérdense cuáles las circunstancias en este momento. Los discípulos están ¿qué? Reunidos en oración, pidiéndole al Señor, Señor, tome el control de todo. Porque nosotros tenemos miedo de lo que está pasando afuera, pero tú estás al control de todo, llénanos de ti. Entonces prácticamente, hermanos, ellos están muriendo a sí mismos y diciendo al Señor que Él guíe sus vidas. Cuando tú te rindes completamente a Dios y le dices, ¿no?, vives de tal manera de que ya no vives para ti mismo, sino que vives para Jesús, el Espíritu Santo no toma el control de tu vida. No es que tú pierdes control, pero el Espíritu Santo te llena y te da dirección de tu vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. En este caso podemos ver que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia de esto? Que ellos, ¿qué dice? Predicaban con valentía. ¿Qué cosa habían pedido los discípulos? Valentía. ¿Y qué cosa les dio Dios? Valentía. Entonces, qué experiencia tan increíble habrá sido estar ahí, ¿no? Los hermanos, los cristianos se reunieron en oración, dijeron, Dios, por favor, llénanos de ti, danos valentía para poder predicar tu palabra, y es exactamente lo que Dios le da. Y me hace pensar en este versículo que Jesús compartió, o mejor dicho, las palabras de Jesús cuando estaba enseñando acerca de la oración. Él les dijo a sus discípulos, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta, ¿no? Los discípulos sabían qué hacer en estos momentos, hermanos, porque ellos habían visto el ejemplo en Jesús. Jesús era un hombre de oración. Jesús no solamente oraba cuando las cosas estaban mal, como de repente muchos de nosotros hacemos, o mucha gente en general lo hace, ¿no? Cuando hay problemas, Señor, ayúdame, ¿no? Pero cuando todo está bien, no piensan en eso. Pero aquí los discípulos estaban pidiéndole al Señor que haga su voluntad en sus vidas. Que ellos siguieron el ejemplo de Jesús. Sabían de que si seguían pidiendo, el Señor les iba a dar. Y eso fue lo que
el Señor les dio valentía, la misma valentía que ellos pidieron. Ahora, algo muy importante, hermanos. Vemos acá que los discípulos oraron, pidieron por valentía. Segundo, el Señor los oyó y les dio la valentía que pidieron. Tercero, los discípulos usaron la valentía que el Señor les dio. Porque dice que predicaron con valentía la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos aprender de este versículo? Es que nosotros debemos debemos usar los recursos que Dios nos da. Si tú pides por algo y Dios te lo da, tú tienes la responsabilidad de hacer algo con lo que Dios ya te ha dado. Imagínate que los discípulos pedían por valentía para irse a las calles, arriesgar sus vidas y predicar, y Dios se lo daba, y los discípulos decían: no, Señor, estaba bromeando nomás, no era de mentirita. No, Dios les dio lo que pidieron, y los discípulos fueron responsables en usarlo para la gloria de Dios. Y al igual que los discípulos, nosotros debemos recordar también las palabras de Jesús, que les dijo: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Este versículo muchas veces es mal interpretado por las personas, ¿no? Porque la gente se enfoca muchas veces en: mira, la Biblia dice que pide cualquier cosa y lo vas a tener. ¿Cómo le dicen? Name it and claim it. ¿Cómo le dicen? Pídelo y lo tendrás. ¿Cómo es? Right. ¿No? O confiésalo y lo tendrás. Una cosa así, ¿no? Pero eso, o decláralo, ¿no? Decláralo y lo vas a tener. Eso no es bíblico, hermanos. Veamos el contexto de este versículo. Es que Jesús está hablando con sus discípulos, con aquellos que ya han puesto su fe en Cristo. Y por la relación que tiene, Él les dice: ustedes cuando oren, pidan cualquier cosa en mi nombre a mi Padre y yo se lo daré. ¿Por qué les dice esto? Y para mí un ejemplo que simplifica todo esto es como yo tengo 4 hijos. Y vamos a usar solamente a mi hijo mayor, porque los otros 3 de repente no son buenos para este ejemplo. Pero mi hijo Sean va a cumplir 11 años, ¿no? Y yo con él, pues, tenemos una buena relación. Yo lo conozco, él me conoce, nos conocemos muy bien, tenemos una relación cercana. Entonces yo tengo la confianza de decirle a él: no, pídeme, si vamos a un restaurante, le digo: pide lo que tú quieres. Yo sé que él no va a ir por lo más caro. Ahora, si yo lo llevo a Giancarlo y le digo: pide lo que tú quieras, me va a dejar endeudado, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es la confianza que hay, en la relación que hay entre una persona y la otra. Jesús está diciendo este mensaje a las personas con las que Él tiene una relación, a las personas que ya han dejado de vivir para sí mismos y ahora están viviendo para Dios. Él nos dice, si tú eres una de esas personas, Dios te dice, Jesús te dice: pídeme cualquier cosa y yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Jesús te dice esto a ti si es que tú realmente lo amas, porque Él sabe que si cualquier cosa que tú pides va a estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando los discípulos salieron de la cárcel, Pedro y Juan, no dijeron: Jesús, mira lo que acabamos de hacer por ti. Miles de personas han venido a creer en ti. Fuimos a la cárcel, fuimos amenazados, hemos sufrido. Creo que nos toca un premio, ¿no? Mínimo. No dijeron eso, sino que ¿qué cosa pidieron? Valentía. Más cosas para trabajar para el Señor. Y el Señor les concedió lo que pidieron. Entonces, una persona que ama al Señor, una persona que sigue a Cristo, que sirve a Cristo,
va a pedir por cosas que están dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando Dios te dé estas cosas, hermanos, asegúrate de usarlas para su gloria, que es este siguiente punto que nos dice, necesitamos ser responsables con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque un día les vamos a dar cuenta, vamos a rendir cuentas a Dios. Y estas son cosas que muchas veces no pensamos. A veces pensamos, bueno, la iglesia nomás y ya está. No, hermanos, y esto no es algo que yo he inventado. La palabra nos dice que el Señor nos va a pedir cuentas por las cosas que Él nos ha dado. Dios nos ha dado a todos nosotros dones y talentos. Cuando estemos frente a Él, nos va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? No podemos decir, bueno, Dios, yo pensé que eso era solamente para el pastor o para los líderes. No, este rendir de cuentas es para todos nosotros, hermanos. Ahora, yo no estoy tratando de plantarte el miedo ni nada de eso, sino de repente es una exhortación para todos nosotros. Señor, muéstrame, si tú me has dado algo, muéstrame qué cosa es lo que... Es una pregunta en realidad retórica, ¿no? Porque no podemos preguntar al Señor, ¿me has dado algo, Señor? Creo que el Señor nos ha dado todo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿estás siendo fiel o responsable con lo que el Señor te ha dado? Acuérdense la parábola de los talentos, que el rey deja a sus siervos diferentes cantidades de talentos y cuando regresa, Él les pide, ¿qué hicieron? Y eso es lo que Dios nos va a preguntar a cada uno de nosotros. ¿Qué hicieron? Entonces, estemos listos, ¿no? Sigamos. 32. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, no eran de sí mismos ya. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Entonces, todos los creyentes, ¿no? Acá nos muestra casi al final del capítulo 4 cómo es que una iglesia saludable debe ser, o el modelo que nosotros debemos seguir. Y más que todo esta parte acá, hermanos, que todos los creyentes ahí estaban, ¿qué? Unidos de corazón y en espíritu. Esto no habla de uniformidad, no quiere decir que todos eran iguales, pero tenían el mismo propósito. Todos querían conocer más a Jesús y darlo a conocer. Glorificar el nombre de Dios. Y vemos que en esta unidad los hermanos consideraban que ya no eran dueños de sus propias cosas. Y a veces uno puede pensar, ya ves, la Biblia apoya el comunismo, ¿no? Una de las cosas que Jimmy, me acuerdo, compartió hace un par de meses, creo ya, ¿no? Era, ¿no?, que la Biblia no apoya la idea del comunismo. Esto no es algo que los apóstoles imponieron en la iglesia primitiva, no, sino que Dios había tocado los corazones de las personas y estas personas llegaron a ver las cosas de una manera diferente. Y esto para mí no es algo tan fuera de lo común en realidad en la vida de un cristiano, porque es algo que pasa en mi vida. En mi vida, donde yo tengo el lugar donde yo vivo, yo no digo que solamente ese es mío. Y no solamente, digamos, con mi familia, ¿no? Yo no sigo a mis hijos, que tengo 4 como les digo, y yo no voy atrás de ellos diciendo, ese es mi baño, esa es mi taza, ese es mi plato. No, porque es de todos. Y no solamente de mi familia, sino de todos ustedes. Si ustedes han venido a mi casa, ustedes saben que nosotros abrimos la puerta de nuestra casa para todos, ¿no? Y cuando viene la gente, a nosotros nos encanta tener la gente. La gente que viene de la casa no me pide permiso para usar el baño cada vez que está ahí, ¿no? La gente viene a mi casa y usa los servicios, van a un cuarto, van al otro cuarto, se van hasta mi cocina, se meten.
Y no me estoy quejando, estoy diciendo que eso es lo que pasa en mi casa, ¿no? Y es que me gusta. Ahora, la gente que me conoce sabe que me gusta molestar muchas veces, pero al fondo de todo, hermanos, mi esposa y yo consideramos que todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Yo seré el pastor de la iglesia y yo no digo, este es mi local, esas son mis sillas, ¿no? Sería algo ridículo, porque todo eso es del Señor. Y esa es la misma actitud que los cristianos en ese entonces tenían. Ellos consideraban que sus posesiones ya no eran de ellos mismos, sino que las compartían con todos, ¿no? Todo lo que ellos tenían. Otra señal de que el Señor estaba trabajando en la vida de los cristianos era que ellos estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús. Ellos sabían lo que significaba dar testimonio de la resurrección de Jesús. Sabían que los saduceos, que eran hombres poderosos, con mucha autoridad y poder, estaban en contra de esa enseñanza. Sabían que podían meterse en problemas, pero aún así, por la valentía que tenían, ellos daban testimonio de Jesús. Y el resultado de todo eso, hermanos, es que la bendición, la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Ahora, no quiero decir, ¿no?, que cada cosa que Dios, cada bendición que hemos recibido del Señor no ha sido producto de nuestra obediencia, sino es gracia. El Señor nos ha dado porque no lo merecemos. No, yo no me voy a poner a pensar, bueno, en realidad hay algunas cosas que sí he recibido por gracia, pero otras cosas yo creo que sí me lo merezco, Dios. No, todas las cosas que el Señor me ha dado, nos ha dado, hermanos, es por gracia. Hay una cosa que merecemos y eso es el castigo. Merecemos el infierno porque somos pecadores. Pero la gracia, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna, perdón de pecados por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, los hermanos, los cristianos en ese entonces están viviendo una vida piadosa, ¿no?, como el Señor le agrada, y la gran bendición de Dios estaba por sobre todos ellos. Y por último, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles, ¿no? Entonces vemos rápidamente aquí, ¿no?, que la iglesia compartía todo. Veía que había personas en necesidad y los discípulos, los apóstoles, no tuvieron que forzar a nadie a que ayude a los demás. El Señor había trabajado en la vida de cada persona, que incluso muchos de ellos eran tan generosos que vendían sus propios terrenos y casas para darle el dinero a los apóstoles, ¿no? Ahora, este de acá también es un versículo que puede ser mal usado por otras personas, ¿no? Yo les puedo decir, el día que me escuchen decir eso, salgan corriendo de acá, ¿no? La puerta va a estar abierta, ¿no? Pero yo jamás les voy a decir, miren, la Biblia dice, vendan sus casas, vendan sus terrenos y dénmelo todo a mí. La Biblia no dice eso, hermanos. Nadie obligó a nadie a hacer este tipo de cosas, sino que Dios había tocado la vida de muchas personas, y las personas, cuando vieron a aquellos que estaban en necesidad, vendían cosas, terrenos y casas para ayudarlos, ¿no? Pero no es que si tú eres cristiano tienes que hacer estas cosas, no. Si el Señor te dice ahora, es algo diferente. Yo conozco personas que han vendido todo por el Señor. Ahora, pero no es un requisito para poder ser cristiano, ¿no? ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Amén, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿por qué era necesario esto, hermanos? Porque acordémonos que la iglesia había crecido rápidamente.
en el día de Pentecostés vinieron como más de 3,000 personas. Y eso era más que todo contando a los hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Cuando Pedro y Juan compartieron con la gente en el templo, cuando Dios sanó a través de ellos a este hombre cojo, dice que vinieron a ser como más de 5,000 personas. Y estas eran personas que venían de fuera de Jerusalén. Y cuando recibieron el mensaje y creyeron en el mensaje, no regresaron a sus casas, se quedaron ahí. Entonces, no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían comida, no tenían ropa, no tenían un lugar donde quedarse. Entonces, había necesidad. Pero aun que haya necesidad, o había necesidad, vemos acá que no había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque entre ellos se apoyaban. Ahora, es claro que la Biblia nos enseña que debemos ayudar a aquellos que están en necesidad. Pero al mismo tiempo, también debemos pedir al Señor sabiduría y discernimiento para saber a quién debemos ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente, y este es uno de los problemas que la iglesia primitiva también iba a tener. Pedro va a escribir, ¿no?, a Timoteo, a la iglesia en Tesalónica, ¿no?, en diferentes lugares, de que debe haber incluso reglas, normas, requisitos para saber a quién se debe ayudar. ¿Por qué? Porque había gente que comenzó a aprovecharse de esto, ¿no? Y el día de hoy también vemos lo mismo. Nosotros, ¿no?, por la bendición de Dios hemos podido apoyar a varias personas, gloria a Dios, pero hay personas que escuchan eso y dicen, he escuchado que aquí ayudan, ¿no?, pero no vienen a la iglesia. Entonces debemos pedir a Dios sabiduría y discernimiento para saber a quién debemos apoyar, ¿no? Un punto más es que debemos ayudar a los necesitados, pero recuerda que la mayor necesidad es espiritual. La gente necesita a Jesús más que cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, que la gente necesita más a Jesús. Esa es la necesidad más grande que todo el mundo tiene. El mundo quiere paz, quiere amor, quiere gozo, quiere unidad. Todas esas cosas son cosas que tú encuentras en Jesús. Pero el mundo quiere todo eso sin Jesús. No es posible. Y por último, termina el capítulo 4 nos presentan a este hombre llamado, ¿cómo se llama? José. ¿Y cuál era su sobrenombre? Bernabé. ¿Qué significa? Hijo de ánimo, ¿no? Entonces, era conocido Bernabé como un hombre que animaba a los demás. ¿Qué tal sobrenombre? No me gustaría tener ese nombre, ¿no? O ese sobrenombre, hijo de ánimo, no de desánimo, ¿no? Hijo de ánimo, ¿no? De ser conocido como alguien que anima a los demás, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer, hermanos, el día de hoy con ustedes. Yo los animo a que si ustedes son cristianos, pidan al Señor valentía para que puedan compartir el Evangelio. Así haya oposición, hermanos, vayamos adelante. La batalla ya está ganada. Y si no eres cristiano, te animo también, primeramente, no a que pidas valentía, sino a que pidas perdón de pecados. Y Jesús está listo para perdonar tus pecados. Él está listo para perdonarte, recibirte y darte el derecho a ser llamado hijo de Dios. Ven a Cristo. No te vas a arrepentir. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Hechos y por las diferentes cosas que estamos aprendiendo, Señor. Te pedimos esta mañana, esta tarde, Señor, que nos puedas llenar del Espíritu Santo. Podamos ser hombres y mujeres que vivan vidas que te agraden, Señor. Que podamos ser reconocidos en el mundo como tus hijos. No por un polo que usamos, sino por el testimonio que damos a través de nuestras vidas, Señor. Danos valentía, Señor, para no avergonzarnos
ni tener miedo de lo que pueda pasar, de lo que puedan decirnos. Señor, queremos presentarte a ti, Jesús, al Cristo crucificado, al Cristo que resucitó de entre los muertos, el Cristo, el único camino a la salvación. Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que aún no han tomado esa decisión de poner su fe en ti, Cristo. No como una religión, no como un ritual, sino realmente, Señor, de que te puedan experimentar como nunca antes. Te pido, Señor, que tú les des convicción, que puedan reconocer su necesidad de un Salvador, el cual eres tú, Jesús, y que puedan venir rendidos a tus pies, y tú, Señor, les puedas dar una nueva vida en ti. Gracias por mis hermanos que estábamos aquí. Danos valentía, Señor, para salir afuera y ser la sal y la luz de este mundo. Gracias, Señor. Te amamos, Cristo. Y todos decimos, amén, amén.